¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ana María y a nombre de Mentor y Capacitación y Consultoría le damos la más cordial bienvenida. Esta vez, bueno, para informarles que el ingeniero Evandro Cuadros está un poquito delicado de salud y bueno, les indica que el día de mañana se va a estar realizando la masterclass con él. En esta ocasión nos va a acompañar el ingeniero Víctor Turco. Vamos a tocar el tema de transformadores, de distribución de potencia. Bueno, a ver, quiero enseñarles un poquito de lo que se va a tocar. Me permiten un momentito, por favor, de lo que se va a tocar en este programa internacional de alta especialización, diagnóstico y mantenimiento de transformadores. Bueno, los siguientes módulos que tocaremos veremos las generalidades, características y funcionalidad de transformadores, veremos normativas constructivas de transformadores monofásicos y trifásicos. También veremos el monitoreo de condición de transformadores, tendremos el mantenimiento de transformadores, análisis de aceites, innovación en el monitoreo, análisis de fallas y también, por supuesto, tendremos los talleres. Ojito con el inicio del programa, está iniciando este 20 de febrero. Como ya les comenté, esta noche nos acompaña el ingeniero Víctor Turco. Bueno, para indicarles, el ingeniero Víctor es ingeniero mecánico electricista. Él tiene una colegiatura de la Universidad Continental, cuenta con una maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el desarrollo de ingeniería de proyectos eléctricos e instalaciones eléctricas industriales, diseño, construcción y supervisión de pruebas eléctricas de transformadores de distribución de potencia. También tuvo cargos como jefe de proyectos y servicios de Geiger Gabel, supervisor de proyectos en Confipetrol y jefe de sala de ensayos de Plixac. Muy bien, antes de empezar esta pequeña introducción a esta masterclass, indicarles que por favor que tengan mucho cuidado con los cursores y con los micrófonos. Siempre tener en cuenta esto, ya que a veces esos pequeños detalles eh, causan distracción tanto en ustedes como también para el docente. Bueno, sin más, le voy a ceder el pase al ingeniero Víctor Turco, que ya está en sala. Ingeniero Víctor, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, disculpen ah, la presencia porque todos estaban esperando a Evandro, pero como dijo Evandro, tuvo un inconveniente ahora de último poder. Ya va a reprogramar su masterclass, Evandro Cuadros. Bueno, Evandro también es electricista del sur de Brasil, experiencia con transformadores de viendo justamente Ingeniero, de ingeniero, disculpe, estamos y bueno, teniendo, ingeniero, ¿me copian? no pudo, sí, Estamos teniendo ¿me escuchan? interferencias, ingeniero, de repente es la red, no hay mucho, no se le escucha muy bien. A ver, vamos a intentar. Y ahora, Eh, Se congeló su ¿qué pantalla. tal? ¿Me escuchan?
Por momentos se congela la ¿Qué pantalla, tal? Buenas ingeniero. noches. ¿El cómo va? ¿El cómo va? El audio está correctamente. Me parece que de repente podría usted apagar la cámara en todo caso para que no haya Sí, interferencia. exacto. Y ya, ok, ok. Sí, 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 es que el audio va bien, mejor. Pero buenas noches, como les decía. Yo sé que esperaban a Evandro. Hoy aquí estamos cubriendo a Evandro. Evandro tuvo un problema de último minuto y no pudo estar aquí en la masterclass, ¿no? Pero él nos va a acompañar en el curso. Evandro también, como decía, es electricista del sur de Brasil, tiene experiencia en transformadores, tanto en aceite como en secos, tiene más experiencia en transformadores secos. Bueno, también Perú ha trabajado en algunas unidades mineras aquí en Perú y para alguna fábrica de transformadores de potencia también. Y ya supongo que se va a reprogramar esa masterclass con Evandro y de hecho que lo van a tener que conocer. Mientras, bueno, pues vamos, como también el curso, el curso que se va a dictar con Mentorí está dividido pues con tres profesionales, ¿no? Evandro Cuadros, Erika Milla y mi persona, Evandro Cuadros, que ve todo lo que es diagnóstico y fallas, Erika Milla, que es química, que tiene más de 30 años de experiencia en laboratorio de análisis de aceite, nos va a hablar justamente pues de calidad de aceite, pruebas cromatográficas y eso es gran parte del historial que se necesita de un transformador para poder determinar o diagnosticar eh, l- las fallas que pueda tener el equipo, ¿no? Y mi persona que, bueno, pues va a hablar del mantenimiento o la parte constructiva, conceptos generales del transformador. Entonces, nos centramos primero a lo que es un transformador. Las diapositivas se están viendo, ¿no? Sí, sí, ingeniero, correctamente. El audio sí, el audio está bien, entonces no tenemos Sí, ningún inconveniente. sí, sí, se Genial, escucha ya, bien. entonces, ahora sí, continuamos. Ya, ok, ahora sí, ok, ya está bien, ya. Entonces, empezamos, pues, qué es un transformador, ¿no? Ya. Es una máquina eléctrica que cumple la función de transformar, valga la redundancia, un nivel de tensión a un nivel de tensión B, manteniendo la potencia. Como dice aquí la diapositiva, nos habla que es un dispositivo eléctrico que cambia la tensión de la electricidad para transmitirla eficientemente a largas distancias y luego cambia la tensión de la electricidad para poder distribuirla a diferentes áreas. Ya sabemos que eh, al transmitir la energía eléctrica en corriente alterna, si es que lo hiciéramos a bajos niveles de tensión, necesitaríamos pues altas corrientes y eso generaría muchísimas pérdidas y para evitar ello pues necesitamos elevar el nivel de tensión para tener menos corriente y disminuir las pérdidas y que la transmisión sea más eficiente. Entonces, vamos a necesitar desde el proceso de generación hasta el proceso de distribución van a haber subestaciones de elevadoras, de ramificación, de distribución, en donde se van a necesitar pues
transformadores justamente para el objetivo que se recrea. Entonces, el transformador va a jugar el papel fundamental para garantizar que el suministro fluido y confiable de la electricidad. Entonces, debido a que tiene una naturaleza compleja, ya sea los transformadores en aceite, que van a tener principalmente un aislamiento de papel y aceite, o un transformador seco que pueden ser de aislamiento de resina al vacío, pues van a tener que requerirse pruebas para verificar su estado, un monitoreo y un mantenimiento periódico para mantener su rendimiento óptimo del equipo. Entonces, nosotros vamos a ver que durante el tiempo de vida de un transformador, van a haber una curva de fallas que se puedan ir generando, ¿bien? Dependiendo al modelo conceptual de falla que podamos conseguir. Entonces, si nosotros tenemos un transformador, eh, o compramos un transformador, ya sea en aceite o resinado, pues el fabricante lo que nos va a decir es que el tiempo de vida de mi equipo es de 40 años, ¿no? Y lo típico que te va a decir la carta de garantía es que el transformador tiene que trabajar a condiciones normales. Mm, esa palabrita de condiciones normales son las que tenemos que determinar y saber, pues, durante la operación del transformador, interpretarlo para justamente evitar cualquier inconveniente con el equipo. Si el transformador trabajara u operara a condiciones normales, el fabricante o el diseño de la fábrica se garantiza que el transformador tendría pues un tiempo de vida de 40 años. En 40 años eh, puede envejecerse tanto el aceite como el papel y puede degradar tanto el aislamiento para poder buscar un cambio. O se pueden hacer mantenimientos correctivos para poder ampliar ese tiempo de vida, ¿no? Pero el objetivo que nosotros debemos tener como bien cuando adquirimos un transformador es que poner un tiempo de vida de 40 años y nuestro plan de mantenimiento va a ser justamente para que cubra ese periodo. Entonces, eh, un, un una condición normal siempre va a ser pues a que el transformador nunca, no presente fallas, ¿no? Si es que no tiene fallas de fabricación, este transformador pues trabajaría normal mientras nosotros no superáramos pues eh, el 100% de la potencia para la cual está fabricado, no superáramos la altura para la cual está diseñado, y no superáramos la temperatura de ambiente máxima para la cual está diseñado. En condiciones normales, ¿qué nos quiere decir? Que el transformador debería trabajar a una temperatura ambiente máximo de 40 grados, a una altitud dependiendo pues para la que vamos a hacer o realizar la solicitud. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que a diferencia de una máquina rotativa, el transformador no tiene un factor de derrateo. Eso sí tenemos que tener en cuenta. O sea, no es que yo me compro un transformador de 12 MVA, que a 1000 metros tengo la potencia de 12 MVA, y bueno, pues le pongo un derrateo similar a la que utilizan en los motores, y a 4000 metros ese transformador va a ser más o menos 1300 kVA, ¿no? Y entonces con 1300 voy a hacer funcionar ese mismo transformador a 4000 metros sobre el nivel del mar. No funciona
similar a un motor, porque vamos a analizar pues, el proceso de derrateo que tiene la normativa de fabricación de transformador, en las que siempre nos va a decir que no hay ese factor de derrateo, no existe, no van a encontrar en ningún lugar, ningún libro, ni literatura, ni normativa que te dé ese factor, ningún fabricante, porque para derratear un transformador, pues se obtienen se tienen que tomar en cuenta dos puntos bien fuertes, que es la temperatura de trabajo a determinada altura, o sea, si es que mi sistema de refrigeración está apta para que pueda llegar a trabajar a determinada altura, y lo segundo es el aislamiento. Entonces, el bill para el cual está diseñado a 1000 metros no es mismo bill para 1000 metros. En ese caso, para el aislamiento sí hay un factor de derrateo, por el cual pues debería tener mayor aislamiento el transformador para que pueda soportar ah, esa rigidez dieléctrica que vaya a ser muchísimo menor del equipo trabajando a mayor altura. Entonces, si mi transformador trabaja a condiciones normales, no ha tenido ningún problema de fabricación, va a llegar un momento en el que empiezan a producirse fallos. En este caso puede ser ya por envejecimiento del propio equipo, o es que si es que esta condición normal se corta abruptamente a muy corto tiempo, pues en menos de 5 años podría ser una mala fabricación, ¿no? Entonces, porque pongámosle que si tiene 40 años de tiempo de vida, más o menos sobre los 20 años es que debería empezar a darnos algún atisbo de fallo para poder decirnos que sí, mira, que hay una falla potencial que puede existir. Entonces, hay síntomas que nos van a estar avisando. Empezamos con el punto de fallo que comienza a producirse, y esos síntomas son los que nosotros debemos estar al tanto, y por ende debemos tener nosotros un plan de mantenimiento en el cual sepamos darnos cuenta de esas fallas incipientes, ver si continúa el transformador trabajando hasta determinado tiempo y hacer un correctivo, o inmediatamente hacer un correctivo de emergencia para evitar que falle, o que la falla potencial se convierta en una falla funcional. Entonces, esas acciones o esa interpretación de los valores que nos arrojan tanto pruebas de aceite como las pruebas eléctricas en los equipos, son las que debemos tener en cuenta, y bueno, pues para ello sí se va a trabajar principalmente bajo la ah, normativa de SIGRE, la TB 445, ¿no? Que no es una normativa, sino es un cuaderno de ayuda para mantenimiento de transformadores. ¿Se sigue escuchando entrecortados? ¿Se mejoró? A ver. Está todo bien, ingeniero. Ah, ya. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Y creo que si se escucha entrecortado es mi forma de hablar. Ok, no. Debería estar claro, ingeniero. Ok, muchísimas gracias. Entonces, si nos vamos a lo que es SIGRE, yo me agarro bastante de SIGRE porque, bueno, SIGRE prácticamente son un grupo de ingenieros, de fabricantes a nivel mundial, que empiezan a mandar toda su estadística de datos de falla, de datos de problemas que han tenido, de mejoras que han tenido, y sacan boletines que son más actualizados, que después van a, van a normalizarse, ya sea
en IEC o en la IEEE, ¿no? Entonces, eh, sabemos pues como si les digo, o sea, la historia desde el primer transformador que, que más o menos fue en 1880, que no fue, que el primer transformador no fue americano porque en Estados Unidos mientras se peleaban de que yo quiero continua, no mejor con alterna y estaban en esas discusiones, eh, Siemens fabrica el primer transformador, ¿no? En Alemania. Entonces sí vemos que todavía el equipo, la invención, este, no llega ni siquiera a los 200 años. Entonces, son más o menos 100 años de una buena tecnología que se tiene del equipo del transformador y, y se están conociendo todavía características, formas, evaluando algunas pruebas, eh, viendo que algunas pruebas son innecesarias, que algunos valores nos dan mucho por discutir y que no solo está pasando aquí en Latinoamérica, sino también está pasando en India, está pasando en China y peor aún, pues, ¿no? O sea, si veíamos antes, por decir, eh, que por cada kVA de potencia, un transformador de hace 150 años utilizaba 5.7 litros de aceite y actualmente están utilizando 0.4. ¿Eso qué quiere decir? Que desde los primeros transformadores hasta los transformadores actuales se ha visto reducido en tamaño. Entonces, se ha visto reducido en tamaño, se ha visto reducido en refrigeración, se está utilizando un aislamiento bien ajustado, entonces nuestras máquinas van a generar ahora otro tipo de problemas. ¿Esto debido a qué? A que año a año, o sea, los fabricantes pues se ve por lo más, o sea, por una parte los fabricantes, por otra parte los compradores están en la oferta de quién ofrece el equipo más barato, ¿no? Entonces, si uno quiere entrar a ese ruedo dentro de la fábrica, pues va a tener que buscar cómo reduzco el tamaño de mi transformador para que soporte y cumpla con todo lo normado, pero no esté un costo excesivo para poder ofrecer un poco más económico, ya que los compradores están diciendo no, que a mí me conviene comprar pues un transformador más barato ahora. Entonces, ese tipo de riña ha hecho pues que a lo largo de estos años o estos últimas décadas, pues la reducción del tamaño de los transformadores ha sido bastante brutal. Y eso ha llevado pues a normar nuevamente los valores, incluso por decir del análisis de gases disueltos en el aceite, que por decir con la actualización del 2019 de la IEEE han aumentado los valores mínimos para los cuales se considera que todavía el transformador va trabajando bien. Entonces, eh, primero, SIGRE, en las reuniones de SIGRE son las que, en los congresos de SIGRE son los que se van debatiendo, se hacen estudios o se presentan los proyectos de cada lugar de Latinoamérica, de India, que tiene buena cantidad de transformadores, de China, que también, Brasil, en el caso latinoamericano. Entonces, este y se van viendo pues justamente esos detalles, esos avances que después van a estar normándose. Entonces, eh, el cuaderno de recomendación del SIGRE de la TV 445 nos habla muy bien de
plan de mantenimiento que se deben tener a los transformadores, no solo ubicándolos como antes por la potencia, sino eh, por la utilidad que vaya a tener el transformador, ¿no? Por decir, si es que nosotros vemos a utilities o empresas que se dedican a la distribución, pues la mayor parte de sus transformadores de distribución tienen un mantenimiento ya correctivo cuando presentan fallas, ¿no? No necesitan que sea predictivo porque para ellos es más fácil tener un transformador de reemplazo. Es económico tener un transformador de reemplazo y que si falla uno, el plan de 2 horas o 3 horas cambian el transformador y ya, se restablece toda la energía eléctrica en lugar. Pero no va a ser lo mismo que si tenemos un hospital en el cual la energía eléctrica pues va a depender muchos equipos de los cuales dependen las vidas de los pacientes, ¿no? Entonces, en ese caso, a pesar de repente ser un hospital pequeño y que tengas una potencia no muy grande, puede ser 2 o 4 MVA, y sí se requiere pues un plan de mantenimiento bien afinado para que esos transformadores no tengan fallos, ¿no? Entonces, y la confiabilidad del equipo sea mayor. Esas cosas sí debemos diferenciarlas. Ahora, según SIGRE, vemos pues que el porcentaje de fallas que se tienen en en los transformadores, pues principalmente viene en el tap changer, que es el conmutador, que puede ser el conmutador bajo carga si es que no se le hace un mantenimiento y principalmente para los transformadores de potencia, pero también este porcentaje es similar en los dos transformadores de distribución, en los cuales tienen un conmutador desenergizado, ¿no? O sin tensión. Entonces, eh, el principal el principal fallo del transformador vemos que es el cambiador de tomas. En eh, en los conmutadores bajo carga, pues principalmente es porque dentro del plan de mantenimiento aplican el plan de mantenimiento muchas veces olvidamos el cambiador de tomas y bueno, pues los motores o no se hace pues la resistencia de contacto debida o a un debido tiempo que ya no genera un cambio que pueda generar pues un falso contacto y puede dañar el computador y se tiene que esperar hasta hacer la reparación. Y en el cambio y en los transformadores de distribución, pues principalmente es porque al momento de operar no se opera bien el conmutador bajo carga y lo mismo, o sea, se genera un falso contacto porque no cierra bien los contactos del conmutador ya que es netamente mecánico. Entonces siempre vamos a tener inconvenientes con ello y debemos tener bastante cuidado porque es el principal factor de riesgo que se tiene en un transformador. Ahora, aquí vemos que José Toledo nos dice que SIGRE aplica para cualquier transformador, sí. Por eso que SIGRE no te dice que su plan de mantenimiento son para transformador de distribución o potencia o de pequeña potencia y gran potencia, sino para el uso que se le da a ese transformador, ¿no? Claro, Nilsson, en ese caso, pues, por el número de operaciones diarias que va a tener mi computador, allí debo presentar, o sea, debo ser más incisivo en el plan de verificación en los mantenimientos que yo le haga al computador, porque por estadística sabemos que es el principal fallo que podamos tener. Ahora, vemos que el 19% es el fallo de bobinas. Para que un transformador falle en las bobinas son
dos, dos casos, ¿no? O sea, el primero es que haya salido mal de fábrica, que esté mal fabricado o mal diseñado, que no se haya podido corroborar en las pruebas FAT, en las pruebas de fábrica, y ya pues salió al campo, no va a soportar el nivel de tensión o no está diseñado para la potencia de vida, porque de repente el sistema de enfriamiento que tiene no es el adecuado, entonces va a generar que haya un sobrecalentamiento de la bobina y lo que tenemos que cuidar justamente es el papel, en el caso de transformadores en aceite, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el transformador es en aceite, si bien podemos tener materiales mejorados, pero normalmente los transformadores en aceite son de clase A que deberían soportar hasta 105 grados y a partir de 105 grados centígrados empiezan a degradarse. Mm, Agustín, sí, como les dije, o sea, principalmente eso lo del tap charger es para los conmutadores, pero principalmente también en conmutadores sin carga o en transformadores de distribución, el principal fallo es ah, el conmutador por operación principalmente. Entonces, sí lo dije cuando expliqué, ¿no? Entonces, como les hablaba de las bobinas, pues, lo que tenemos que cuidar de un transformador para que no se dañe el aislamiento de la bobina, pues, es la temperatura. Y lo principal es esa, ¿no? O sea, si es que es a corto plazo es porque no se han dado cuenta o el diseño estaba mal o pasó algo en las pruebas que no se dieron cuenta de la bobina y la bobina pueda fallar en campo. Eh, Uno es justamente por falla de fabricación y lo otro es en la operación, es que cuando no, cuando puedan tener eventos importantes, ¿no? Que puedan dañar la bobina. Principalmente la degradación del papel, como dije, entonces para evitar eh, ello es que tenemos pues aldehea, que serían los gases disueltos en el aceite, nos van a dar los primeros síntomas de este tipo de fallo y dependiendo los resultados que tengamos podemos pedir una prueba de furanos en los que nos va a determinar pues qué tanto de degradación existe en la celulosa del papel para poder determinar si es que ese aislamiento está en buen estado, si no se necesitaría ya el cambio de la bobina, ¿no? Entonces, el 12,9% nos habla del fluido dieléctrico y del tanque. Entonces, si hablamos del transformador, y hablamos del aislamiento del transformador, que principalmente es el papel y el aceite, vamos a hablar que el corazón es el papel y la sangre es el aceite. Entonces, tenemos esos dos aislamientos que debemos cuidar durante el tiempo de vida del transformador, ¿no? ¿Cómo está funcionando nuestro transformador? Podemos determinar con una prueba de un DGA, que sería pues
la prueba del test cromatográfico del aceite o los gases disueltos en aceite para poder saber realmente el estado del transformador. Y complementamos con pruebas eléctricas para buscar si es que el aceite nos está dando valores exactos y podemos encontrar justamente el punto crítico de falla del equipo. Ahora, también tenemos que analizar el estado del aceite. Entonces, normalmente para saber cómo está nuestro aceite, le hacemos la prueba físico-química del aceite. Entonces, son las dos principales pruebas que se le tienen que hacer en un plan de mantenimiento a un transformador, sí. Y tenemos que saber identificar que el físico-químico es para saber cómo está mi aceite y el cromatográfico, el DGA, es para saber cómo está mi transformador. Entonces, principalmente el aceite, para el fallo del aceite es que le ingrese humedad. Y eso es lo otro que se tiene que cuidar en el aislamiento. O sea, se busca que el papel esté bien seco durante la fabricación y que el aceite esté también deshidratado al momento de fabricar para cuando se hace la impregnación de esa parte activa salida del horno, pasado por un proceso de vacío y el llenado de aceite justamente con una prueba de punto rocío para evitar de que se tenga mayor humedad a la que se debe tener, ¿no? Entonces, eso se hace en fábrica y lo que nosotros buscamos durante el proceso de funcionamiento del transformador es que no ingrese la humedad al aceite, porque la humedad va a ser el principal eje que va a hacer que cualquier transformador se dañe, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es que esa humedad no ingrese a nuestro transformador y pues para eso también durante el monitoreo, durante el mantenimiento debemos estar bien al tanto, principalmente en los transformadores que tienen un tanque de expansión que a pesar de tener un deshumecedor o de tener un bladder interno, pues la humedad ingresa. Entonces hay que tener bastante cuidado. El deshumecedor siempre se tiene que revisar y eso con una inspección simple. El peor enemigo del transformador es la humedad, como dice Jesús. A ver, ¿dónde estamos? Vamos viendo las preguntas. Ah, y por último, los terminales, las terminaciones de contacto que por el falso contacto, o sea, cuando se hace un conexionado mal, principalmente pueden generar un punto caliente que pueda transmitirse por toda la varilla de cobre hasta la parte interna del transformador, que puede ocasionar que genere gases y es otro de los factores eh, que puede hacer o que hace fallar a un transformador. Por eso es que una toma de un registro, una termografía, pues nos ayudaría para verificar cómo está el conexionado externo del transformador, principalmente en los terminales de alta corriente, ¿no? Y como vemos, pues el núcleo es el que es el más noble, que es uno de los accesorios que menos falla ocurre, que incluso cuando falla un transformador, principalmente lo que se podría recuperar sería el núcleo, ¿no?
A ver, vamos con algo de las preguntas. ¿Dónde estás? Marjorie, ¿el cambiador de tabs bajo carga puede ocasionar daños en los bobinados a largo plazo? Sí, y es que no necesariamente al bobinado, pero eh, tendríamos que estar controlando con resistencia. Un falso contacto va a generar pues puntos calientes y el punto caliente pues podría podría transmitir esa temperatura porque va a llegar a más de 300 K en algunos casos, o sea, 300 grados centígrados va a llegar a calentar demasiado el aceite que va a generar gases combustibles, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado. Con respecto a las clases o las clases de temperatura térmica que soportan los materiales aislantes, los vamos a ver pues en las normas constructivas, ya sea la 60.076 y la ANSI C5712, que nos van a derivar a otras normas justamente para ver ese tipo de clases, ¿no? Mm, en eso del cambiador de tabs, que muy pocas veces se cambia, sí, a veces tienes razón. En el caso de transformadores, eh, los cambiadores de tab sin carga, el problema es que muchas empresas que hacen pruebas eléctricas y tienen que hacer, pues, cambiar los tabs para medir relación, para medir resistencia, y no saben dejarlo en posiciones adecuadas. Y incluso en Perú hay algunas empresas que solo permiten que se haga pues la medición solo en el tab central para evitar de que vuelvan a mover el tab y tengan ese tipo de problemas, ¿no? Am, ¿Qué pasa si coloco la tensión de alta en la bobina de baja? Pues la bobina de baja no va a soportar el nivel de tensión de alta en primer lugar y va a colapsar tu transformador. Segundo lugar, si no fuera mucha la diferencia entre ambos, igual nuestro núcleo no está diseñado, porque un núcleo está diseñado para soportar hasta un 10% de sobretensión y se va a saturar, igual va a generar una alta corriente y va a colapsar tu transformador. Por donde lo veas, va a colapsar el transformador. Claro, en José Navas tenemos que tener en cuenta lo de la rigidez dieléctrica del aceite, ¿no? Eh, el beneficio de un estudio de armónicos en un transformador, ¿cada cuánto tiempo? El transformador sí genera armónicos, pero principalmente cuando está en vacío. Cuando está en vacío, el transformador te va a generar armónicos, pero no tanto de armónicos de corriente, sino armónicos de tensión. Ahora, un transformador pues debería trabajar más del 50% de su carga para evitar ello, ¿no? Ahora, beneficio de un estudio de armónicos a un transformador no habría, porque lo que tendrías que ver son los armónicos de tu sistema eléctrico. El transformador, si es que se va a utilizar a plena carga, pues no generaría ningún armónico del que puedas preocuparte. Nilson Torres, normalmente, o sea, si es que tu prueba de rigidez dieléctrica en el aceite está bien y, y no necesitaría sacarlo cada 3 meses, sería pues, podría ser anual, ¿no?
si es que todo tu físico-químico está bien. El problema nada más sería, pues, si es que ya tienes algún problema de decremento, o sea, si es que yo estoy viendo y tengo una tendencia de que a pesar de estar bien, pero hace un año yo tenía, por decir, 62 kilovoltios y ahora he bajado a 40 a 58 y después está bajando. Entonces yo tengo una tendencia de que está bajando y tendría que evaluar también pues el contenido de agua, ¿no? Los datos muy importantes del aceite. Las principales pruebas que se hacen a los transformadores, pues vamos a hablar de ahí de pruebas en fábrica, ¿no? O sea, ambas normas, tanto la americana como la europea, que son las dos guías, los dos pilares de normativas que se tiene en el mundo, la ANSI, la C5790.00 o perdón, la C5712.00 o la C5712.90 o la IEC la 60076 desde la 1 hasta la 18. Nos van a hablar de la fabricación de transformadores, de las pruebas, algo de lo que se puede hacer en campo, pero principalmente de cómo debería salir un transformador de fábrica. Entonces, en fábrica existen, ambas normativas nos van a hablar de pruebas de eh, rutina, pruebas de tipo y pruebas especiales. Ahora, si bien hablamos de pruebas de rutina, nos quiere decir que son todas las pruebas que deberían hacerse a un transformador fabricado a partir de 5 kVA monofásico o un kVA trifásico, ¿no? Entonces, esas pruebas de rutina se deben hacer a cada transformador fabricado a partir de esas potencias. Ahora, las pruebas de rutina comunes pues, para transformadores menores a 2.5 MVA son la de relación de transformación, resistencia de devanados. Allí vamos a ver pérdidas en vacío, pérdidas en carga, vamos a ver el- la rigidez dieléctrica del aceite, eh, vamos a ver la prueba de estanqueidad, que es la prueba de presión al tanque, y las pruebas dieléctricas o destructivas, que son pues la de tensión aplicada, la de tensión inducida, y en caso de transformadores menores a 2.5 MVA, pues, ¿no? Entonces, esas pruebas normalmente se tienen que hacer en laboratorio y principalmente las destructivas, que son la detención aplicada, la tensión inducida y en algunos casos la prueba de impulso tipo rayo, son las que van a determinar el estado de un transformador en fábrica y nos podrían decir si es que está bien ejecutada la fabricación o no interpretar esos valores y quedarían como punto básico para tener a las pruebas que vayamos a hacer en un futuro en el campo. Entonces, sí o sí, todas las pruebas de rutina se tendrían que hacer. Ahora, si bien aquí personas de Perú van a darse cuenta que no se ha mencionado la de resistencia de aislamiento. La prueba de resistencia de aislamiento no es parte de una prueba de rutina en ninguna de las normativas de fabricación. Nos habla de una prueba especial en ambas normas. No nos habla de valores, de valores típicos, pero si hablamos de Perú, hablamos pues que el megómetro es un equipo que entró más o menos en los 70, en los 80, un multifacético, y que muchos nos acostumbramos en alguna temporada a utilizarlo porque nos servía para verificar el estado de cables,
el estado de los motores, el estado de tableros, de celdas, y con eso veíamos la resistencia de aislamiento. Incluso hemos tenido algunos valores que ya optamos, pues principalmente con el IP en motores, ¿no? Y si hablamos, pues, si vemos con la SIGRE y la TB445, nos va a decir, pues, que si bien, o sea, el valor de IP para ver el estado del aislamiento en motores es óptimo, no tendría ningún inconveniente, pero en el caso de transformadores, cuando hay el aislamiento es papel aceite, se tienen se tienen valores arbitrarios que a veces nos han determinado fallos cuando el equipo está bien, o nos han determinado que un equipo tiene un buen aislamiento cuando el aislamiento está mal. Y eso podríamos determinarlo porque si tú ves y agarras un transformador y haces una medición de resistencia de aislamiento en la mañana a determinada temperatura y humedad relativa, haces tu misma prueba en la tarde a determinada temperatura y humedad relativa, y como solo hay corrección por temperatura, esa prueba solo tiene corrección con temperatura y ambos los llevas a 20 grados y comparas, y te vas a dar cuenta que hay una variación de 10 a 20 gigas a veces entre medición y medición. Y uno se preocupa, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo es posible que varíe en gigas un valor de resistencia en un solo día o un solo transformador, ¿no? Y justamente ese es el problema o inconveniente que se han tenido en múltiples fábricas y en múltiples equipos, que bueno, que la Sigre lo primero que hizo fue: esa prueba no es determinante, es una prueba solo cualitativa, y si queremos hablar de algo cuantitativo, pues tenemos la prueba de factor de potencia, tangente delta o factor de disipación, ¿no? En la que sí el valor es muchísimo más estable para ver el aislamiento de transformadores en aceite. Pero, ¿qué podemos determinar nosotros con pruebas? Son pues la de relación de transformación. A ver, continuando. Normalmente, Normalmente, o sea, las pruebas en aceite y el DGA pues son herramientas poderosas, como dice aquí la diapositiva, para evaluar el estado del transformador. Entonces vamos a ver la degradación que tiene el aceite, el calentamiento, la formación de arcos, la oxidación del aislamiento, ¿no? O sea, podría partir nuestro plan de mantenimiento, incluso cuando tengamos un transformador que ya está en uso, que nosotros no sepamos cuál es el estado del equipo, iniciar con una prueba de un físico-químico y un DGA, y nos van a dar un punto de partida para poder evaluar qué tipo de pruebas eléctricas son las que se deben complementar, ¿no? Entonces, nuestro programa debe adicionar pruebas eléctricas para mejorar la eficacia, o como nos dice el SIGRE, pues tenemos que corroborar doblemente el mismo error para no dar un falso positivo, para estar seguros de que podamos determinar que sí, ese es el problema que tiene nuestro transformador, y al momento de hacer pues nuestro correctivo, no demorar más tiempo del debido, dándonos cuenta que el error no era ese, sino era por otro lado, ¿no? Entonces la planificación del correctivo se podría ampliar y nos malograría todos nuestros tiempos que ya habíamos programado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el problema de los planes de mantenimiento que se tienen muchas veces es en la atención, que se centra únicamente en las pruebas de aceite, y como ya les dije, no necesariamente nos van a dar buenos resultados. No se sigue una periodicidad adecuada de las pruebas, y a veces pues la falta de conocimiento sobre los beneficios de las pruebas eléctricas, o la falta de interpretación de los valores obtenidos, es que nos pueden dar
deficiencias en nuestro plan de mantenimiento, ¿no? A ver, ahora, las pruebas no cubren todos los modos de fallas comunes. Sí, eso es cierto, y hay algunos modos de falla que las normas todavía no conocen muy bien, como les digo. Ahorita estamos en proceso de implementar, de verificar y de buscar nuevas cosas que puedan estar sucediendo a nuestros equipos. A su vez que si podemos comparar con equipos de hace 50 años, pues eh, como les dije, o sea, las distancias o el tamaño han cambiado mucho y entonces la forma de comportamiento que va a tener los equipos actualmente ya son distintos. Hay muchos casos que hay alguna generación de aceite, por decir, la norma nos habla del stray gassing, ¿no? O sea, la generación de gases sin necesidad de que tu transformadora incluso esté conectado o esté funcionando. Principalmente, pues nos va a generar hidrógeno y metano por la reacción del aceite con algunos materiales que vayamos a haber tenido en el transformador, porque normalmente se utilizaba antes madera tratada, pero por abaratar costos, incluso ahora hay yugos metálicos para sujetar y mejorar pues l- la parte mecánica de la parte activa para que pueda soportar justamente esa fuerza electromotriz y disminuir también pues el tamaño. Entonces, eso sí tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí nos figuramos cuáles pruebas debemos realizar para identificar defectos incipientes. Pues principalmente tenemos que tener en cuenta la C57.152, la ANSI neta, la MTS, que más o menos nos da ciertos valores de evaluación para el mantenimiento de equipos eléctricos, pero la SIGRE 887 como la TB445 son las que nos dan mejores guías para para lo que es el mantenimiento del transformador. Entonces, aquí vemos pues un cuadro extraído de la normativa en las cuales nos dice que para cada parte del transformador, qué tipo de pruebas deberíamos hacer, ¿no? Y si es que encontramos en una prueba algo malo, deberíamos hacer otro tipo de prueba que nos indique si es que la falla, por decir, es en el aislamiento del bobinado, podemos hacer con resistencia a aislamiento o índice de polarización. En este caso, este es de la IEEE. Nos habla de tangente de capacitancia, descargas parciales o el DFR, el DGA, los furanos, ¿no? Para ver el aislamiento de las bobinas. En caso del núcleo, tenemos pues que es la corriente de excitación, balance magnético y el SFRA. Eh, el conductor del bobinado, principalmente la de relación de transformación y la resistencia óhmica de devanados. En el sistema de enfriamiento, pues tendríamos que hacer una termografía y bueno, el analizar la vibración de los motores, ¿no? Porque en el caso si que tuviéramos ventilación forzada, pues los motores son parte de la vida, del funcionamiento del transformador y que si fallara uno de los motores, pues
no vamos a tener la potencia de vida para ese transformador y lo que va a hacer es que va a aumentar la temperatura de trabajo degradando los materiales degradando los materiales aislantes. En el caso de de los aisladores, tenemos, bueno, para ver tangente delta y capacitancia, también la termografía y descargas parciales. En el aceite, pues tenemos contenido de humedad, acidez y tangente delta. Eh, bueno, el soporte mecánico que vayan a tener las bobinas, pues eh, impedancia de cortocircuito y el SFRA, ¿no? Entonces, en un cambiador bajo carga, en un conmutador bajo carga tenemos la resistencia de contacto dinámica y la resistencia en DC, ¿no? Entonces, esas son algunas pruebas que deberíamos determinar para saber si el estado del transformador o cuál es el estado del transformador y para poder ver cuáles serían las incipientes fallas que podamos tener. Ahora, en el ANSI Neta, en el MTS, aborda mejor el estándar de mantenimiento del transformador, en el cual nos habla de que justamente tendríamos que ver cuáles son las pruebas necesarias para ver cada fallo. Nos habla principalmente de qué transformadores son los que deberíamos tener más cuidado, a qué transformadores deberíamos ah, no hacerle tanto caso, porque tenemos que ver que eh, todo va a depender por costo-beneficio, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es que no porque la normativa nos diga que debemos hacer determinado número de pruebas, no podemos hacerle a cada transformador esa misma cantidad de pruebas porque principalmente no meritarían por el uso, por las funciones que pueda tener el transformador, o porque podríamos darnos cuenta que la falla viene por otro lado. Entonces, sí tenemos que analizar muy bien nuestro equipo, nuestro transformador, para saber qué pruebas podemos o debemos hacerle. Entonces aquí podría yo presentar un caso de un transformador de 500 kVA. Ahora, no solo es saber qué prueba hacerle, sino que también en el curso lo principal o lo primordial va a ser este el diagnóstico o la evaluación de los resultados, ¿no? O sea, se van a hablar de las pruebas y se van a hablar de cómo debemos hacer el plan de mantenimiento y demás cosas, pero lo primordial es entender qué es el objetivo de cada prueba, qué es lo que está haciendo mi equipo de medición con determinada prueba y cómo interpreto los resultados, ¿no? Porque aprender a probar un transformador actualmente, pues con equipos como el CPC-100 ah, que tienen un instructivo bien fácil de conectar todos sus cables y automáticamente el equipo ya sabe qué tensión o qué corriente va a enviar y te van a mostrar los resultados. Pero ¿qué pasa si es que esos resultados yo no los interpreto bien y no puedo determinar si es que mi equipo está fallando o no? Entonces, con casos reales vamos a estar evaluando justamente ello, ¿no? Y lo que tendríamos que darnos cuenta, en el caso, por decir, pues tenemos aquí ah, un resultado de relación de transformación. Y si es que hablamos un poquito de la prueba de relación de transformación, pues principalmente es para verificar el número de espiras y por allí podríamos saber el valor de una corriente de excitación muy rudimentaria, pero si es que ya nos está dando un valor diferente o elevado,
ya podríamos programar pues una prueba de corriente de excitación real y con eso nos daríamos cuenta de que o el núcleo está mal o la bobina tiene un corto entre espiras. Entonces, solamente con una simple pruebita del DTR, si sabemos que el DTR pues es es un equipito que nos va a inyectar corriente alterna, que principalmente nos va a inyectar pues por media, perdón, y va a tener una lectura en baja, ¿no? O sea, el equipito funciona como una fuente de tensión alterna, va a tener un voltímetro, amperímetro en la alta y va a tener un voltímetro y un amperímetro en baja, ¿no? Nos va a inyectar una tensión determinada monofásica en alta y es la que se va a reflejar en la baja y nos va a mostrar valores de relación de transformación. A pesar de tener equipos trifásicos, las pruebas siguen siendo, o la comparación la sigue siendo monofásica, va a depender mucho del grupo de conexión. Y lo que normalmente hacemos en un reporte como estos es llenar pues, el valor de la relación de transformación, ¿no? Pero estos equipitos, ¿qué otros valores nos van a dar? Nos van a dar el ángulo de desfase y nos van a dar una corriente de excitación. Y justo en la corriente de excitación es la que vamos a tener o una corriente de excitación del equipo, ¿no? Que que no lo toman en cuenta y no los ponen en los protocolos porque va a variar de equipo a equipo. O sea, si es que yo inyecto 80 voltios o si yo inyecto 40 voltios o si yo inyecto 20 voltios, me va a dar otra corriente distinta. Y es por eso que yo no puedo comparar ese valor de corriente con un equipo A medido con un equipo B. Pero sí puedo entre el valor de entre la fase AB, el de la fase BC o entre la fase CA. Entonces, y podría determinar si es que en alguno de ellos dos hay algún corto entre espiras, porque los valores de esa corriente van a ser similares y solo el valor de la corriente de la fase central es la que va a tener un porcentaje menor, ¿no? Y Entonces, sería muy inhumano de mi parte negar a mi hijo por protestar. Primero, si estoy niña, ¿cierto? Oye, no me voy a responsable. Viene conmigo. Yo lo mantengo, le doy todo. No va a necesitar nada. No, es mejor dicho, no va. entonces, esas cosas son las que vamos a ver ahí en las clases. O en el caso de ese transformador de 500 pues que en los mantenimientos que le habían hecho, habían tomado la medición principalmente en resistencias. O sea, aquí vemos que los valores de relación están conformes, el valor de resistencia ómica habían tomado, a pesar de tener un neutro, por decir, en baja o en media, solo habían tomado valores entre fases V, BW y W, ¿no? Y al momento de sacar los errores, como vemos, hay más de 51% de error o un 34% de error, cuando la norma nos dice que podríamos tener hasta un 5% de error. Pero los valores parecen similares, que no habría ningún inconveniente entre tener 1.78, 1.80 y 1.1 ohmio. Cuando se hizo la medición de neutrofase, nos dimos cuenta que hay un valor de una fase, que sería en este caso la U, que nos estaba dando el doble perdón, de resistencia respecto a las otras dos fases, ¿no? Entonces, vemos que en los valores de resistencia de aislamiento, ese transformador está en valores óptimos. ¿Qué conllevaba a este valor de resistencia? Pues básicamente había un falso contacto
que se habría generado en alguno de los mantenimientos que ha tenido el equipo y que había llevado a que la temperatura se eleve a tal punto de que generaba pues gases combustibles. Entonces ya era preocupante porque si ven el cobre en esa zona del falso contacto estaba ennegrecido. Entonces, y bueno, o sea, solo era el punto caliente nada más en este caso, pero si hubiera sido alta tensión, porque en este caso es baja tensión, si hubiera sido media o alta, aquí hubiera formado algunos arcos o algunos halos eh, de efecto corona, ¿no? Y esos van a llegar a más de 1000 grados de temperatura, generando mayores porcentajes de gases en el aceite transformador. El problema saltó porque el aceite estaba generando gases, no sabían cuál era el problema. Entre comillas, en todas las pruebas de mantenimiento, el transformador estaba ok, pero tendrían que determinar cuál era la falla. Nosotros habíamos encontrado que había un falso contacto en la fase U. Al momento de levantar la parte activa, efectivamente se corroboró. Como vemos acá, este es el análisis del DGA que le hicieron y entonces vemos pues que ya eh, habían generado ya había estado iniciando generando, o sea, habían hecho un termo vacío y a los 2 días del termo vacío ya había estado generado. Si bien todavía los valores estaban dentro de lo normal, o sea, dentro de lo permitido, pero ya había un incremento entre la fecha de muestreo 1 y la fecha de muestreo 2. Entonces, ese incremento nos lleva pues a buscar el problema de este equipo, ¿no? Y bueno, en el correctivo que se hizo nada más, pues principalmente, si se daban cuenta, estas eran láminas de cobre que estaban todas dobladas, que no hacían buen contacto, pues se puso un sándwich de cobre, o sea, una placa de cobre para poder ajustar y que no se generen esos huecos entre lámina y lámina, y con eso cerrábamos el caso. Entonces, contestando a las preguntas. Los ppm de agua en el aceite, menos de 20 tendríamos que tener para ser recomendable. ¿Cómo identifico que el transformador tiene una operación irregular o puede estar en proceso de presentar una falla? Justamente, o sea, lo que tenemos que saber es el funcionamiento del transformador, o sea, en el monitoreo del diario, podría decir, pues, ahí tenemos un operador del transformador, tendría que tomar ciertos valores que son de interés, que simplemente van a ser de inspección visual. El transformador tiene un termómetro de temperatura, el más básico. Algunos tienen un termómetro de Banhaus, ya sea por un relé de imagen térmica, que es lo más común. Son pocos los que tienen un termómetro que venga con sensores de fibra de vidrio que estén pegados en media o pegados a la bobina. Entonces, el paso uno de una inspección visual de un transformador que se podría realizar por lo menos 3 veces a la semana es ver el estado de la silica gel,
No necesito mucho tiempo para saber si está saturado o no. Un par de segundos de fijación de la mirada y determino si está en buen estado o no. La temperatura que me marca el aceite para saber a qué temperatura aproximadamente está llegando todo el aceite en su conjunto. Y si tuviera un termómetro del bobinado, tener la temperatura del bobinado. A ese mismo tiempo, ver la temperatura de ambiente nada más para poder saber el gradiente de temperatura del transformador, que ese es el dato que nos va a ayudar si es que estamos degradando o no el papel o el material aislante, ¿no? Entonces, si por ahí vemos que, y claro, tenemos que saber también el porcentaje de la carga a la cual está trabajando el transformador. Porque la temperatura de trabajo del transformador va a ir acorde a la carga que vaya a tener. No va a ser lo mismo la temperatura de un transformador a un 50% de carga que a un 100%. Entonces, esos cuatro valores son los que debemos tener para poder sacar un valor rutinario de cómo es la temperatura de mi transformador y si es que ya mi transformador está calentando un poquito más de lo que normalmente debe calentar, ya podemos darnos cuenta que sí está pasando algo. Eso es en una inspección visual. Si es que no tenemos una inspección visual, pues nos va a tocar hacer un análisis. Y principalmente, o sea, lo de bueno que se tiene es que para tomar muestras de aceite yo no necesito desenergizar mi transformador en muchos de los casos, ¿no? En caso de transformadores pequeños, allí sí, porque las distancias no van a cumplir lo reglamentado y voy a tener problemas para poder tomar mi muestra y o sea, no es muy seguro tomar una muestra para un transformador, ponte de 25 de 50 kVA, tendría que esperar que se corte la energía para tomar la muestra. Pero para transformadores bueno, de 500 kVA en adelante, que yo voy a tener mayores distancias, podría tomar una muestra de transformador cuando esté trabajando, o sea, sin parar, y analizo el físico-químico y el cromatográfico antes de hacer o de verificar mi parada, ¿no? O si es que todo marcha bien con esas dos pruebas, puedo dejar de hacer una parada, pero puedo generarme una rutina de sacarle muestras de aceite. Y si es que en una de esas evaluaciones ya me está saliendo algo fuera de lo común, o como les decía, ¿no? Pero, o sea, si la rigidez dieléctrica empezó mi transformador con 60 kVA y está bajando a 50 y ahora está llegando a 40 y hasta el borde, es porque algo está pasando, ¿no? Entonces ahí ya podemos determinar que sí que sí le está, entre comillas, ingresando humedad al transformador. Entonces debemos atacar ello. Los riesgos asociados del uso del transformador, pues básicamente los riesgos asociados en transformadores en aceite mineral, pues que tenemos una bomba de tiempo en la cual puede explotar o puede incendiarse en cualquier momento. Por eso que las normativas nos dicen que tenemos que tener paredes cortafuego para poder evitar ello. Eso sería un riesgo asociado. Las medidas de seguridad, o sea, mientras el transformador no supere la potencia, no esté calentándose, no tendríamos ningún inconveniente, porque la temperatura es la que nos va a estar determinando cómo va andando mi equipo, ¿no? El tipo de aceite que recomiendo, bueno, o sea, todos los aceites son buenos y van a determinarse dependiendo, pues, para el tipo de transformador al que va a ir, ¿no? Ahora, si hablamos en parte general, vamos a hablar de aceites vegetales y aceites minerales o los ésteres naturales o los siliconados, ¿no? Entonces, los siliconados para transformadores especiales son mejores, pero en el mantenimiento, los siliconados hay que tener bastante cuidado, si es que hay que hacer una reparación y la limpieza de la parte activa y demás. Para ello, el más económico para el mantenimiento es con aceite mineral.
pero el aceite vegetal sería el que te da mayor seguridad. Actualmente no se ha presentado, pongámosle hablando del FR3, que tiene transformadores de hasta 500 kVA con FR3 y ya los tiene trabajando más o menos 5 años y no ha habido ningún evento de ninguna explosión o de un incendio de transformador. Entonces, entre comillas, es hasta el momento más seguro para el funcionamiento del equipo y también más seguro para el medio ambiente si es que tuvieras algún inconveniente con alguna fuga de aceite en el transformador, ¿no? O sea, hay normativas dependiendo de los países de Latinoamérica que te dicen que para un transformador mineral pues vas a tener que poner un contenedor para que puedas tratar de evitar de que se contamine el suelo con el aceite mineral. Entonces, eh, todos los países más o menos lo tienen, en cada país de Latinoamérica varían en algo la parte civil de la construcción de la subestación, pero principalmente es ello. O sea, te podrías ahorrar un poco en la construcción de la parte civil de tu subestación con el aceite vegetal. Por ese lado, las bondades, sí se podría decir que es muchísimo mejor que, que el mineral, pero los minerales trabajan bien. Ahora, si hablas entre minerales, hay aceites inhibidos y no inhibidos, ¿no? Y bueno, o sea, va a también depender mucho del transformador, del nivel de tensión para el que yo quiero trabajar un transformador con aceite con inhibidor o sin inhibidor. El inhibidor pues va a tener problemas que si se desaparece voy a tener que estar completando o añadiendo inhibidor en cada mantenimiento para que pueda trabajar bien, porque si no ese aceite se va a ir degradando rápido. Nilsson, eh, ah, a ver, ya ese es el transformador más viejo de Discúlpeme, ingeniero 1920. Víctor. Sí, Discúlpeme, ¿habría posibilidad de que deje de compartir unos minutos para que se borren esas manchas de la pantalla, por favor? ya, Permíteme un minuto, por favor. Y también voy a desactivar la función de pizarra para que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, ingeniero. ok. A ver, Nilsson nos dice que es el transformador más viejo en 1911 que trabajamos, solo realizan pruebas en el TAP nominal, no habría ningún inconveniente. Además, no es tan viejo, es de 1975, tiene casi 50 años nada más, ¿no? Eh, Más o menos sí, el núcleo a una sobretensión sí se saturaría. Y ahí sí tendríamos que evaluar después pues, cómo va en el flujo que vaya a tener, cómo queda, ¿no? En el caso de transformadores secos, ¿qué pruebas predictivas? A ver, en el caso de transformadores secos, el mundo, pues sí, o sea, nos han vendido un equipo de libre mantenimiento, pero eso todavía no le entra mucho a la cabeza de algunas entidades, por lo menos aquí en Perú, ¿no? O sea, sí te piden todavía que al año tengas que tener
tu mantenimiento al transformador, porque si no, los seguros y demás, y bla, 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 y ahí hay múltiples cosas. O sea, sí es de libre mantenimiento, pero se tendría que hacer un mantenimiento, pero es bien básico. O sea, básicamente es limpieza del polvo y principalmente de la zona donde vaya a estar instalado tu transformador seco. Si va a estar en una zona industrial donde va a haber polvo metálico, sí es de cuidado y yo tendría que ver cómo hago una cajuela en donde tenga un IP de mayor capacidad donde no pueda ingresar ese polvo metálico. Y nos tenemos que cuidar del polvo, básicamente. Pruebas. ah, Verificar que se haga la prueba de descargas parciales al momento de fabricar y si es que tuviera algún evento, alguna falla, una sobretensión que haya pasado y en la red, recién volvería a hacer ese tipo de prueba. Por lo general, en el caso de seco, sí puedo hacer la de resistencia a aislamiento, sale muy bien y nos van a dar valores con los que puedo corroborar año a año si es que está bien o no. Sería eso, o sea, lo único sería la resistencia a aislamiento, pero más pruebas no habría que hacerse, ¿no? Ahora, Marco Roman Martel, el DGA es más efectivo que el triángulo. Para un DGA, a ver, eh, no es que, a ver, allí todavía se está trabajando con Dual. Ahora, para comentarles, ahora estoy trabajando en TJH2B Latina. Y TJH2B Latina es un laboratorio americano que tiene pues filiales en Europa, en África, en Latinoamérica, aquí en Perú, y justamente vemos el diagnóstico de transformadores, ¿no? Entonces, el dueño, uno de los dueños del laboratorio, justamente es amigo y trabajó con Duval en varias investigaciones. Ahora, el triángulo o el pentágono, ambos nos van a dar mm, formas de evaluar y de determinar cuál es la falla o la posible falla que esté presentando el transformador para que nos generen ese tipo de gases. Ahora, lo más común y lo más conocido es el triángulo. La mayoría te, te dice que hasta casi ya mentalmente uno ve los valores, bla, 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 y ya en tu cabeza tu triángulo y ves hasta a dónde se va, si son descargas parciales, hay un punto caliente, hay arcos eléctricos, entonces es el más conocido, pero ambos sí tienen, o sea, tienen la misma validez y sería mejor evaluarlo tanto con el pentágono como el triángulo, ¿no? Y ahí podría sacar yo la mejor conclusión del análisis de mi DGA. Y no te podría decir cuál sería el mejor todavía, porque ambos están en reestructuración o estructurándose bien y necesitaríamos tener de repente una década más de experiencia para poder evaluar cuál de los dos, ¿no? Porque antes solo se hacía la comparativa de eh, entre dos gases y según la relación que me marcan, me da esto, me da el otro, ¿no? Hasta que Duval dio pues su análisis de triángulo y ahora con el pentágono pues están todavía por allí. Un transformador, claro, o sea, un transformador es una máquina que tiene un primario y un secundario. Mm, Eso es lo que normalmente dicen, ¿no? Y el primario es por donde yo inyecto la tensión y el secundario es por donde yo tengo la tensión convertida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que por el secundario yo no puedo alimentar y obtener la tensión por el primario? No, eso sería falso. Un transformador lo puedo energizar tanto por el primario como el secundario. O sea, sí se puede utilizar como elevador o como reductor. Tendríamos que tener inconvenientes si es que ese transformador tiene por sí transformadores de corriente interna y
el transformador de corriente va a estar determinado para un flujo de a dónde va la corriente, ¿no? Entonces, si es que la corriente va a ir de manera inversa, pues tendríamos que cambiar o invertir también las terminaciones en los medidores del transformador de corriente y no tendríamos inconveniente. Pero sí se puede utilizar como un elevador o como un reductor. ¿Para qué fin se usan los transformadores trifásicos con conexión delta A? Eh, Normalmente no, no tiene un fin definitivo, sino que se utiliza un banco de transformadores más básicos y se podría hacer un grupo delta y otro estrella, pero es que oh, Ingeniero Víctor, disculpe, estamos teniendo problemas con la conexión, ingeniero. en el caso de transformadores monofásicos, puedo obviar esa bobina que falló y hacer la conexión delta abierta. Entonces, vamos a tener una energía utilizando. Disculpen, no, algo pasó, me sacaron de. No, ingeniero, sino que está habiendo fallas en la comunicación. Ok, ok, ok. Y ya vamos a ver dónde estás, dónde me quedé. ¿Cada cuánto se debe realizar el análisis o prueba de aceite? Pues eso va a depender mucho de tu transformador, el uso que vaya a tener mi transformador y y la carga que vaya a alimentar, ¿no? Va a depender mucho de ello, pues. O sea, no va a ser lo mismo si tengo un transformadorcito que me va a alimentar ah, un motorcito para que pueda trabajar y que si es que el motorcito se queda o si es que el transformador falla y ese motor no me afectaría mucho si es que se va a quedar sin energía por 1 o 2 horas hasta ver cuál es el fallo, que un transformador que alimente, por decir, casi de la misma potencia, pero que alimente una sala de operaciones. O sea, en ese caso, ahí sí debemos, o sea, no te podría decir, no hay un régimen, va a depender mucho del transformador. Las pruebas de rutina que se realizan en los transformadores en función a la potencia de la normativa, las C5712, la IEC, la 60076, ahí te dicen todas las pruebas que se tendría que realizar. Y como le digo, son básicamente las que mencioné, las pruebas de rutina, las pruebas tipo, que son pruebas que se realizan por prototipo, que normalmente son la detención de impulso, la de calentamiento y las pruebas especiales que tenemos como la nivel de ruido, la homopolar, la impedancia homopolar, ah, la de resistencia de aislamiento y bueno, ahí entra el SFRA, el DFR y demás pruebas, ¿no? Resistencia de aislamiento 1 minuto o factor de potencia a los devanados. Allí factor de potencia a los devanados.
La prueba de impulso disminuye la vida útil de un transformador, pues sí. Es una prueba destructiva, sí, pero es necesaria para saber el estado de tanto el diseño, si es que soporta o no el, el nivel de tensión de prueba, y la constructiva, si los materiales, la forma constructiva, está todo ok. Que te diga esa prueba de impulso te va a reducir a la mitad del tiempo de vida de mi transformador, no. Que te reduzca 1 o 2 años de tiempo de vida, sí. Que no debería repetirla a cada rato, al 100% no. Pero de repente en un mantenimiento yo podría darle pues a un 80, a un 60% para ver cómo va el transformador. Ahora tenemos que analizar también, o sea, la prueba de impulso es una prueba que se realiza para verificar el aislamiento de un transformador, principalmente el bill que tiene el transformador. Ahora, esa prueba va a simular una descarga atmosférica. O sea, normalmente es una prueba de tipo, ¿por qué? Porque si el fabricante me presenta que hay un transformador, mismas características, mismas condiciones, mismo diseño, que ya pasó la prueba, con eso podría yo validar de que ese transformador va a soportar. Si no, se tendría que hacer la prueba. Ahora, si voy a instalar mi transformador en una zona donde no hay rayos, pues me parece algo ilógico decirle, por favor, yo quiero que se haga esa prueba. Sí sé que no va a haber rayos, pero si mi transformador va a ir a una zona donde anualmente por lo menos hay 1 o 2 muertos por rayos, que aquí en Perú, particularmente, toda la zona del sur, del centro y parte del norte del país tiene esa cantidad de rayos y siempre hay muerte por rayos. Y sabes que tu transformador todos los años va a estar sometido a una caída de un rayo y puede colapsar por eso, entonces sí le tendría que hacer esa prueba, ¿no? O sea, sí o sí tendría que hacer esa prueba para garantizar el funcionamiento. Ahora, esa prueba no te va a garantizar de que si un rayo cae directamente a mi transformador va a resistir, pues no. Sino la prueba, pues básicamente va a ser a la sobretensión que va a generar mi línea, si es que en una de mi línea de transmisión cae un rayo y a pesar de tener pararrayos y descargadores, pues va a quedar una tensión remanente, ¿no? Esa tensión remanente es la que tiene que soportar mi transformador sin dañarse. Cuando hacemos la prueba de rigidez dieléctrica del transformador, pues la prueba de rigidez se hace de forma rutinaria al momento de la fabricación y podría hacerlo en un plan de mantenimiento. La norma va a depender mucho, puede ser la IEC o la ACTM. Principalmente la ACTM, igual, o sea, en ambos te van a dar cuadros de aceptación, ¿no? Va a depender mucho del lugar donde yo esté y la normativa del país a la que yo quiera bueno, a la que me exija, ¿no? Pero ambas normativas nos van a dar valores del estado del aceite. Un transformador nuevo, ¿cuánto tiempo puede estar guardado sin darle el uso? Dependiendo, o sea, si es que está bien sellado, puede estar por varios meses, incluso años, pero lo que sí se tiene que hacer son pruebas de verificación tanto del aceite y algunas pruebas antes de su energización. ¿Con qué tensión de Meyer se hace la prueba de aislamiento? Pues va a depender mucho de la tensión que yo tenga en, de trabajo en mi transformador, pero la prueba de resistencia de aislamiento no es una prueba en la que vaya yo a someter con el Meyer para que pueda soportar la tensión que muchas veces pensamos, ¿no? O sea, para transformadores de distribución
con 2500 voltios suficiente hasta los 33 kilovoltios, ¿no? Y con 5000 para mayores de 33 kilovoltios. Con 1000 voltios para baja tensión menores de 1000 voltios. No hay necesidad de forzar el aislamiento con un Megger. Que muchos tienen esa idea, ¿no? Que si yo tengo mi transformador, principalmente en media tensión, ¿no? Que está diseñado para 22 kilovoltios o 23 kilovoltios, entonces hay que buscar un Megger de 20 kilovoltios para probarlo, ¿no? Con un Megger de 2.5 suficiente, ¿no? Digo, con un Megger de 5 kilovoltios suficiente. Eh, Porque la resistencia de aislamiento entre 5 kilovoltios y 10 kilovoltios, el valor va a ser casi o muy similar. La prueba de resistencia de aislamiento no es una prueba de esfuerzo al aislamiento del equipo, una prueba cuantitativa del valor de resistencia que vaya a tener el equipo, nada más. ¿Cada cuánto se debe realizar un análisis termográfico de los transformadores? Pues dependiendo también el transformador, la potencia o el uso que vaya a tener, podría ser cada año o podría ser bianual en algunos casos, ¿no? ¿Con qué se realiza el factor de potencia y con qué instrumento? Pues la prueba de factor de potencia en transformadores es más conocida como tangente delta eh, o factor de disipación. Se hace con un medidor de tangente delta de factor de disipación, que principalmente son equipos especiales para transformadores o algunos que te pueden medir también cables, motores, condensadores, va a depender mucho de la configuración de ellos, ¿no? Hay una normativa de cómo se debería hacer al transformador y se debería seguir esa secuencia. Pero los valores del factor de potencia que te va a medir capacitancia y el factor de potencia. Esas dos pruebas, pues uno te va a ver el aislamiento y el otro te va a ver si es que no ha habido algún desplazamiento interno. O sea, ya te va a dar un valor de cambio interno, porque la capacitancia no debería variar. Ahora, cómo puedo saber si es que mi prueba de tangente delta está bien realizada? Pues en la prueba de tangente delta, la mayor parte de equipos llega a 12 kilovoltios, ¿no? Y lo que sí se debería utilizar es una tensión menor a la tensión de trabajo del transformador y lo que podría hacer es dividirlo en dos tensiones y en ambas tensiones de prueba, pongámosle que yo tengo un transformador de 22.900 kilovoltios, entonces podría probar con 5 kilovoltios y con 10 kilovoltios y en ambas pruebas me tendría que salir el mismo valor. Si es que mi valor de tangente delta varía o el equipo está mal, pero lo más probable es que la forma de prueba esté mal, ¿no? Pues con eso nos damos cuenta si hemos medido o no hemos medido bien. La prueba de furano y fisicoquímico en el aceite, bueno, la fisicoquímico te va a decir cuál es el estado del aceite. La de furanos te va a decir cuál es por ejemplo, el estado del papel del transformador. Pero también podríamos evaluar no necesariamente la resistencia de aislamiento, sino tendríamos que ver la prueba de tangente delta o el DFR si nos va a decir el estado de la humedad del papel, ¿no? Ahora, el DFR es un tangente delta a múltiples frecuencias. Entonces, evalúas por un barrido de frecuencia el tangente delta, y ahí nos van a dar pues unas curvas en que están dentro o fuera el nivel de humedad que vaya a tener el papel. ¿Por qué los transformadores secos presentan mucho ruido y qué hacer si ese ruido es ya demasiado? Bueno, o sea, por normativa y por construcción, los transformadores secos son más ruidosos que el transformador en aceite, pero sí hay una normativa de ruido, o sea, o sea, no debería pasar.
a los 65 hasta los 70 decibeles dependiendo de la potencia. Ahora, no han utilizado buenos materiales para que esa vibración disminuya el ruido. ¿Y qué debo hacer? Si que el ruido es demasiado, pues yo puedo hacer una cubierta acústica para que el ruido no lastime a la persona que está cerca al funcionamiento del transformador. Muy bien, Nilsson nos ha puesto los porcentajes de desviación de la TV445 en relación de transformación, que es 0,5% como máximo, y en resistencia de vanados, que nos habla contra la evaluación de fábrica un 1% y entre fases un 3%. Julio Sandoval, buenas noches. He tenido un problema con un transformador que tenía una elevada temperatura y por más que he quitado la carga del lado de baja media carga en media tensión, ¿a qué se debe? Tendríamos que evaluar cómo ese si has quitado de temperatura. Primero tendríamos que ver cuál es la temperatura a la que has estado llegando. Y si has quitado la carga, pues al 50%, si has bajado al 50%, sí debió haber bajado. Y si es que no, hay un punto caliente principalmente que se está generando por la tensión, no por la carga. Normalmente cuando yo tengo una descarga parcial, y la descarga parcial va a venir por el nivel de tensión, no por la carga que consume. Cuando el aislamiento está flojo, ya sea porque ha disminuido o se ha envejecido el aislamiento, o sea porque ha salido así de fabricación y no se han dado cuenta, esa descarga parcial me va a generar un efecto corona. Y el efecto corona pues va a ser casi como una luz plasma que se genere y que va a estar ahí fluctuando, o sea, no va a afectar tanto directamente al aislamiento, por eso es una descarga parcial, no va a descargar contra la cuba o contra la masa, pero va a generar ese halo luminoso o ese plasma eléctrico dentro del transformador y se va a escuchar. De repente ahí sí podrías ver. Y la generación de la temperatura del aceite, pues básicamente va a ser por ello, ¿no? Por el nivel de tensión, más no por la carga. Si es que has bajado la carga y no ha bajado la temperatura del transformador, posiblemente fuese por ello. Muy bien, ingeniero. Eh, bueno, se ha extendido de más esta masterclass porque está muy interesante. Bueno, mis estimados, ya siendo las horas avanzadas y sé que están cansadísimos, pero quieren saber más y más sobre esta masterclass. Bueno, antes de dar pase a mi compañero Eric, quiero agradecerle infinitamente al ingeniero Víctor Turco por esta excelente exposición que ha sido de gran aporte para cada uno de nosotros, ingeniero. Muchísimas gracias por el apoyo el día de hoy. Ha sido fundamental su participación, ingeniero. Quizás tenga usted algunas palabras de despedida, ingeniero. Sí, gracias. O sea, no me había fijado el tiempo. O sea, la clase ha estado tan bonita y las preguntas también Sí, han estado muy excelentes que el tiempo ha pasado volando. Sí, ya van a ser las 10 de la noche. Ok, muchas gracias y ya pues en la siguiente masterclass ahí nos vemos o si tienen así es. interés del curso ya conversen con los chicos de Mentoring para las inscripciones. Pues ahí voy Así, a estar disponible para poder absolver todas las dudas que tengan respecto al mantenimiento, fabricación y prueba de transformadores. claro que sí, ingeniero. Bueno, una vez más agradecerle por esta excelente participación. Bueno, mis estimados, recalcarles que no hay este link de asistencia. De la misma forma que han ingresado a esta masterclass, de esa misma forma se les enviará a cada uno de ustedes sus certificados de hoy.
Así que si colocaron el nombre de repente con mayúscula y otras con minúscula o se equivocaron en el correo electrónico, les voy a dar chance de salir de la sala y volver a ingresar. Por favor, no escriban en el chat porque este chat se va a borrar automáticamente. La única solución sería es volver a salir y volver a ingresar a esta clase. Yo les voy a dar unos 10 minutos antes de finalizar esta reunión, no sin antes darle pase a mi compañero Eric, que tiene algo muy importante para cada uno de ustedes, mis estimados. Adelante, Eric, bienvenido. ¿Qué tal, hermana? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Anita, por el pase. Buenas noches, ingeniero Víctor. Bueno, ya para terminar con la Mastercard, quería darle, bueno, hacerles una invitación a nuestro programa de alta especialización en diagnóstico y mantenimiento de transformadores. Para ello voy a presentar mi pantalla para que para que puedan ver. Perfecto. Nuestro programa, como tal, indicaba el ingeniero Víctor, de acuerdo. Nuestro programa internacional de alta especialización es diagnóstico y mantenimiento de transformadores, de las cuales, bueno, en este caso tiene como objetivo, estimados, que ustedes puedan conocer los principios y características y funcionalidades de los transformadores, también como puedan, bueno, identificar y corregir problemas potenciales antes que se provoquen fallos graves. Este curso, bueno, está dirigido para lo que son técnicos, ingenieros, gerentes, jefes y residentes, supervisores, entre otros, que vean lo que es la parte eléctrica y estudiantes también a público general que deseen adquirir lo que son conocimientos y habilidades de diagnóstico y mantenimiento de transformadores. Este programa, bueno, es un curso 100% virtual. Las clases son online en vivo, ¿de acuerdo? También las sesiones se graban en la plataforma digital para que puedan revisar. Las clases son teóricas prácticas. Aquí, bueno, hemos tenido una masterclass con uno de los docentes, el ingeniero Víctor Turco. También vamos a tener lo que es seguimiento académico durante todo el periodo de capacitación, que son 3 meses. El programa, bueno, tiene estructura curricular de 10 módulos, donde vamos a ver desde una parte inicial como generalidades, lo que son constitución física de los transformadores, como circuito magnético, bobinado, lo que es el modelo, diagrama fasorial y cálculo de pérdidas. Vamos a tocar también lo que son las características y funcionalidades de los transformadores, como tipo de transformadores, partes y componentes, como monofásico, trifásico, en aceites secos, entre otros. Vamos a tocar también la parte normativa constructiva de transformadores monofásicos y trifásicos, como la IEC, la IEEE, tipos de aislamientos sólidos, líquidos, de acuerdo, factores que influyen en los aislantes, perdón. Por otro lado, vamos a ver lo que es el monitoreo de condición de transformadores. Bueno, cuáles son los requerimientos para la aceptación de la máquina, lo que son requerimientos para el comisionamiento, también para el diagnóstico de la máquina. En este caso también vamos a tener, bueno, para los participantes que son de Perú, también tenemos lo que es un taller aquí de manera presencial. En el módulo 6 tenemos el mantenimiento de transformadores como criterios para la frecuencia de mantenimiento, actividades. Vamos a tener lo que son análisis de aceite, un módulo completo en lo que son análisis de aceite como físico-químicas y eléctricas. También vamos a ver lo que es la innovación en el monitoreo, cuáles son las nuevas tecnologías en línea, que bueno, hasta la fecha. Vamos a ver también lo que es el modelo de análisis de falla y, como le mencionaba, vamos a tener taller de pruebas de transformadores. Este curso, como les indiqué, es un curso 100% virtual, tiene una duración de 3 meses, son 45 horas cronológicas. El horario que se va a dictar van a ser los días lunes y jueves de 9:20 a 10 de la noche, horario Perú, Colombia y Ecuador. Si son de Bolivia, sería de 8:20 a 11 de la noche. De Chile, sería de 9:20 a 12 de la noche. Y los de México, va a depender también la zona en que se encuentren, sería de 6:20 a 9 de la noche. Y este programa tiene un doble certificado, uno como especialista senior en diagnóstico y mantenimiento de transformadores y otro certificado como analista de calidad en aceites dieléctricos. Este es nuestro cronograma de clases, ¿de acuerdo? Asimismo, también quiero indicarles, bueno, la plana docente uno es el ingeniero Víctor Turco, ingeniero electricista, Colegio Universidad Continental, bueno, tiene más de 10 años de experiencia laboral, actualmente es coordinador de control de calidad de la empresa Promelsa. Tenemos también al ingeniero Evando Cuadros, ingeniero electricista,
¿correcto? Con maestría en transformadores y sistemas de potencia en la Universidad Regional de Blumenau, ¿de acuerdo? Actualmente es dueño de Sigima, una empresa, bueno, de ingeniería y consultoría para algunos fabricantes de transformadores de potencia. Y por último tenemos también a la ingeniera Erika Villacano, de acuerdo química, bueno, especializaciones en gestión estratégica de administración, auditorías internas como ISO 9001, ISO 14000. De acuerdo, cuenta con más de 20 años también de experiencia laboral. Actualmente, bueno, labora como jefe de laboratorio físico en EPLI-SAC, ¿correcto? Esa es nuestra plana docente en este caso. Estimamos bueno, hacerle la invitación para este curso de transformadores que se van a dar inicio ya la próxima semana, el próximo jueves, ¿correcto? Y también indicarles a todos los participantes de esta masterclass van a tener un descuento exclusivo por cierre de inscripciones, ya que, bueno, estamos cerrando inscripciones con las vacantes limitadas. Es un descuento que es válido por 24 horas, de acuerdo, hasta el día de mañana. En este caso, bien lo pueden manejar también financiado en cuotas. Ahí se está dejando lo que es un link para que puedan escribir a nuestros asesores y les puedan ayudar con el tema de la inscripción en el programa. Correcto, sin más que decir, bueno, eso sería todo de mi parte. Ahí estoy dejando lo que es el link para que se puedan contactar con nosotros. Que tengan muy buenas noches. Te doy el pase, Anita. Buenas noches, disculpen que interrumpa. Les saluda Wilber. Muy buenas noches con todos los presentes. Recordarles que el día de mañana vamos a tener una extensión de la masterclass con el ingeniero Evando Cuadros. Esta masterclass también va a ser gratuita y vamos a enviar el link por los grupos de WhatsApp. Quienes aún no se han unido tienen tiempo para unirse. Mañana nos encontramos a la misma hora, 8 de la noche, donde vamos a conocer diferentes fallas en transformadores de potencia. ¿Correcto? Sin más, los invito a revisar la información. Estamos iniciando este 20 de febrero el programa internacional en diagnóstico de condición y mantenimiento de transformadores, tal y como lo había indicado Eric. Sin más, chicos, muchas gracias por su participación. Recordarles que la grabación del día de hoy va a estar en nuestro canal de YouTube. Si aún no están suscritos, tienen tiempo de entrar a YouTube, buscarnos como Mentor y Capacitación en Consultoría, apretar la campanita y ser los primeros que se enteren de estas y nuevas masterclass que vamos a tener en futuros. Muchas gracias por su participación a todos. Que tengan una excelente noche. Nos encontramos mañana. Buenas noches a todos. Gracias.